Amalia, ya vamos a seguir el repaso. Me voy rápidamente a tomar contacto con Javier Rotondo. Javier es el presidente de Cartés. Hemos dialogado con él la semana pasada, pero ahora, Javier, buenas tardes, bienvenido a Más Info. La situación, a ver, cambió, yo ya lo iba a afirmar, pero no sé si cambió tanto para ustedes. Digo, el gobierno finalmente decidió dar marcha atrás con esta medida que les impedía exportar maíz hasta el mes de marzo. Lo van a poder hacer, pero con restricciones. ¿Cómo han tomado ustedes esta decisión? Realmente es avivar un conflicto. La verdad que la medida anunciada a la 1 de la mañana, sí, con un tuit y con un comunicado de WhatsApp, por lo tanto no está todavía oficializado en el BORA, ni nada por el estilo. Y hablando de simplemente un cupo de 30.000 toneladas, realmente ha generado muchísimo malestar en los productores. Está totalmente ratificada la medida que empezó a las 0 horas. O sea, un malestar mayor al que ya existía, digo, a pesar de este anuncio del gobierno, porque de hecho, al ser anunciado esto durante la madrugada, ustedes tampoco es que pudieron impedir el paro, y no sé si querían impedirlo, digo, hasta el miércoles todo sigue igual, ¿no? Absolutamente, y para que tenga el común de la gente una idea, esto de cuotificar genera el efecto que nosotros temíamos o teníamos dudas que en esta negociación pudiésemos revertir. Acá volvimos al sistema de ROEs implícitos, tan nefastos, que en el pasado reciente de la Argentina, puntualmente la administración de la expresidenta Cristina Kirchner, hoy vicepresidenta, generó discrecionalidad, generó amiguismos, generó peajes en un montón de oficinas, porque para obtener el registro de operación de exportación distorsionó totalmente el mercado. Ahora, Javier, a ver, expliquémosle a la gente que quizás no tiene la información agropecuaria tan al alcance de la mano. Digo, ¿qué significa esto? Ustedes ahora con esta nueva medida del gobierno van a poder exportar maíz, pero solamente 30.000 toneladas por día. ¿Quién es el productor que efectivamente va a poder llegar a exportar eso? ¿Y cómo va a ser ese trabajo? ¿Cuán engorroso? No, partamos de la base que el productor directamente jamás exporta. No, el agroexportador, por supuesto, claro. Por supuesto, y es quienes van a ser beneficiados con esta posibilidad de obtener estos cupos diarios, porque cuando llegue a 30.000 va a desaparecer la posibilidad de seguir exportando ese día, y eso indudablemente genera distorsiones como cuando ocurrió con el mercado del trigo, exactamente lo mismo, una transferencia de recursos para obtener un precio acorde, se va a planchar el precio a aquellos de los eslabones de la cadena intermedios que van a ser los que van a tener el contacto para poder generar esos niveles, esas ventas, esas exportaciones, indudablemente que va a afectar el eje de producción del maíz. Esto es peor que la situación anterior. Y a costa de transferir recursos a otros eslabones de la cadena. Realmente uno piensa que es prácticamente una situación ya de índole ideológico, porque no se explica, porque vamos a perder todos, porque va a perder el Estado con recaudación, porque no va a haber generación de divisas, y porque el precio de la carne, que es lo que se pretende preservar, o las producciones de proteínas de origen animal, pollo, cerdo, feedlot, no van a bajar, porque se va a desincentivar la producción, va a haber menor maíz, va a haber mayor puja por el maíz, y después ¿qué van a hacer? ¿Van a cerrar las exportaciones de carne? No va a bajar. El pasado nos indica, con los hechos, que jamás este tipo de medidas tienden a lograr el objetivo que ellos dicen perseguir. Lo que sí se ven, Javier, son marchas y contramarchas todo el tiempo, ¿no? Digo, eso sí se ve y tampoco se entiende y se explica demasiado. Ustedes no están conformes. Digo, en un momento el presidente habló de que estas medidas iban de la mano con garantizar la famosa mesa de los argentinos, pero digo, sigue quedando maíz para exportar. Se puede exportar mucho más, incluso garantizando la mesa de los argentinos, ¿o no? ¿Hay margen? El presidente de la Nación debería preguntar al ministro de Agricultura de la Nación por qué se generó toda esta situación, aduciendo que quedaban 4 millones y algo de toneladas de maíz para la producción, cuando ellos, que manejan el CIO Granos, que es el registro digital de operación de exportación, al instante, saben que quedan casi 10 millones de toneladas de maíz. Hay más maíz que en el mismo periodo de la campaña. O sea que el consumo interno estaría por demás cubierto. Ese no sería un problema. Absolutamente, sino que el problema que no se ataca es que la distorsión de precios relativos de Argentina, la enfermedad económica de la inflación argentina, la suba de costos permanentes, la carga impositiva permanente, hace que estos sectores de producción de pollo, de feedlot,
empiecen a ejercer presión sobre la Secretaría de Comercio Interior, diciendo que no van a poder garantizar los precios por su estructura de costos. Entonces, empieza el sálvese quien pueda. Y esto es lo que hay que decir con todas las letras. No, y los amiguismos, ¿no? Esto que vos decías antes, quizá. El que puede llegar a lograr esa exportación y el que no pudo llegar. Total y absolutamente, y esto lo que va a generar es desincentivar en un país que necesita la generación de divisas. De la única manera que va a poder salir de hacer frente a la crisis es generando saldos exportables, generando divisas genuinas. Yo la única forma de entenderlo es coyuntural, por esta cuestión que te digo, del sálvese quien pueda, y también con un sesgo dogmático. No hay duda que hay un sesgo en un sector duro del gobierno anticampo, como de ejercer una presión de decir, bueno, fíjate que nosotros podemos con vos, tenés cuidado porque estamos atrás tuyo. El control todo el tiempo, ¿no? El no dejarlo ser a un sector que incluso durante toda la pandemia no paró de producir. Ahora, Javier, te pregunto algo. ¿Cómo tomaron ustedes? Digo, ¿cuándo se enteraron? Porque fue durante la madrugada. ¿Ya estaban prácticamente levantándose para empezar con las movilizaciones? Sí, en realidad nosotros hemos sido muy institucionales en acatar que es un cese de comercialización, que nosotros podemos llamar como una medida muy simbólica, porque estamos a contraépoca. No iba a haber piquetes, no iba a haber controles de carga, es simbólico, es cereal y oleaginoso solamente, es empezar a visibilizar nuestro malestar y trazar una línea de decir hasta acá llegamos, pero indudablemente que con este tipo de medidas, tire y afloje, búsqueda de división, lo único que están haciendo es exacerbar más el ánimo de los productores. Pero por eso, después del miércoles, porque el cese es hasta el miércoles, pero ustedes ya tienen esta respuesta del gobierno, que no les satisfizo, todo lo contrario. Por ende, después del miércoles, ¿qué va a pasar? Indudablemente que evaluaremos cuáles son los pasos a seguir, pero nosotros somos solo vehículos de la expresión de los productores. En las distintas asambleas que se llevarán adelante seguiremos tomando decisiones como lo hemos tomado. Acá la llave, lo vuelvo a decir hasta el cansancio, la llave del conflicto o del conflicto en ciernes lo tienen quienes ejercen el gobierno de la nación. No, seguro. Necesitamos un ministro de Agricultura que verdaderamente llame a consensos reales y no busque dividir y no busque llamar a un actor, otro actor. Este acuerdo lo hicieron... ¿Vos crees, Javier, que Basterra busca dividir? ¿Pero por qué? ¿En qué se beneficiaría él? A ver, Basterra, a mi juicio, es simplemente un soldado de la causa, si se me permite, y no lo quiero decir de manera despectiva, sino que él está absolutamente... Cumple pedidos, decís. Cumple órdenes, porque, a ver, la firma de esta resolución del cierre de exportaciones de maíz lleva su firma. Y ese error garrafal técnico de no calcular los saldos, indudablemente que no tuvo la posibilidad de explicarlo a esto. Él lo sabía bien. Ahora, claramente algo pasa, Javier, cuando una persona asume como ministro, ¿no? Digo, en su momento le pasó algo similar a Echeverría con el tema de las retenciones. Digo, hay que ver cuánta presión logra soportar una persona que está en ese cargo. Sí, yo reconozco que el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación es un cargo muy complejo porque depende gran parte de la recaudación fiscal del país, de la política tributaria argentina. Indudablemente que choca o se contrapone mucho en muchos aspectos con el Ministerio de Hacienda, con el Ministerio de Economía. Entonces es un ministerio sensible. Pero lamentablemente en Argentina esto hace que, lejos de generar autonomía con interlocutores válidos que puedan articular con el Ministerio de Economía y demás, genera poner gente que lo único que hace es este tipo de cuestiones, no tienen peso específico, no tienen poder de decisión, y ahora está intentando buscar soluciones que confunden a la gente, que para el común de la gente, para el discurso del relato ético, se solucionó el conflicto, de sectores más duros, funciona, pero para la realidad del sector agropecuario todos sabemos que a la larga, y no a la larga, ya genera incertidumbre, desazón y muchísima bronca, pero la llave la siguen teniendo. Estamos, digo, en el punto de inicio y la llave vos decís que la sigue teniendo el gobierno y que por el momento no la acciona. Javier, vamos a seguir de cerca lo que esté sucediendo con ustedes. En principio hasta el miércoles esta medida que ustedes habían planteado de cese de comercialización para hacer visible el conflicto sigue. Veremos después y ya calculo que con una bajada de los representantes de la mesa de enlace, imagino. Gracias, Javier. Buena tarde. Estamos atentos. No, gracias a ustedes y ojalá esto se solucione rápidamente y podamos producir, que es lo que sabemos. Totalmente. Gracias, Javier. Nos mantenemos en contacto.